Buenas noches. Estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, el programa que intenta poner en debate los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy con un programa más corto de lo habitual por el partido que recién acaban de apreciar entre la Cultural y Tandilense. Hoy vamos a conversar con un especialista en inteligencia artificial. Es pampeano, ha estado en España, es profesor universitario y nos va a explicar qué cosa es la inteligencia artificial, si es tan complicado como parece o si se puede aplicar en la vida cotidiana. También va a estar la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda, Claudia Lupardo. Y está ahora con nosotros el periodista Alejandro Aymú. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Trabajo y diversidad sexual en La Pampa. Mañana en el Salón Azul a las 19 horas. Sí. ¿Qué es lo que tratamos de debatir allí? ¿Qué es lo que se trata de poner en debate o en agenda? Mañana vamos a estar junto a compañeras de la agrupación Juntas y Diversas y de ATA, Rosita Saavedra, María José, bueno, se me olvidó el apellido ahora, y Bárbara Urban. Vamos Castro, a estar... ¿no? Urán. Ah. Bárbara Urán. Vamos a estar charlando con dirigentes sindicales, básicamente acerca de, bueno, esto de crear que haya ambientes laborales libres de discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género. Y vamos a también repasar de alguna manera algunas conquistas que tuvo el colectivo LGTBI en los últimos tiempos, teniendo en el marco del mundo del trabajo la ley de cupo laboral travesti trans como una bandera que el colectivo travesti trans llevó adelante para, bueno, poder salir de ese estado de exclusión que ha estado históricamente, poder revertir ese destino y que puedan incorporarse al mundo del trabajo. ¿Cuáles son los problemas? Porque vos hablás de la situación en el trabajo, pero yo me imagino que el ingreso ya es, pese a la ley, pese a los cupos, el ingreso y el prejuicio en el ingreso es como una barrera. Leí un reportaje que te hicieron y que vos decís que hay mucha esperanza en que la ESI moldee una nueva cultura en los más jóvenes que permita apreciar que la diversidad sexual es la diversidad humana. Claro. Bueno, sí, se debería empezar por la ESI y también tenemos que plantearnos... La resistida ESI, ¿no? La resistida, muy resistida. Aún hoy hay padres o hay instituciones, sobre todo religiosas, que se oponen a la enseñanza. Sí, una ley que tenemos desde 2006, una ley que le ha permitido también a las infancias contar situaciones de abuso sexual, una ley que le ha otorgado a los pibes, pibis, tener herramientas para poder enfrentar esos procesos de la vida, ¿no? Esas curiosidades que también se presentan en las adolescencias, en la juventud, esa exploración que se da de manera natural, lógica, y que se pueda vivir, digamos, de la manera más libre y con todas las herramientas posibles. Y también me parece que es un desafío sacar a la ESI del ámbito escolar y trasladarla al ámbito del trabajo, porque lo que vamos a hacer mañana de alguna manera es una charla de ESI, ¿no? De educación sexual integral. Y también esto lo tenemos que plantear de una manera transversal. Cuando pensamos que el colectivo de la diversidad sexual, que es tan atacado por el gobierno nacional, junto a los colectivos de los trabajadores y trabajadoras de este país, que están siendo atacados a diario, ¿no? Bueno, también de alguna manera se convoca a unificarnos en la lucha para poder enfrentar todo este clima de odio. ¿Cuáles son los principales retrocesos que este ambiente de odio y este ambiente de discriminación que plantea el gobierno de Javier Milei repercute en el trabajo y la diversidad sexual, en La Pampa y en el país, ¿no? Sí, bueno, desde el plano simbólico, un presidente que llama a las personas del colectivo LGBT pedófilos, ya eso es una violencia y una agresión en un marco internacional. Sí. Vos fíjate que la marcha del 1 de febrero, que fue convocada por el colectivo de la diversidad sexual, traspasó las fronteras de este país y se hicieron marchas en otros países en repudio a estos pronunciamientos que tuvo Milei en Davos.
Y si desde el presidente viene esa ola de agresión, de violencia, ¿qué se puede esperar para otros ámbitos, digamos, donde no tienen tanto poder? Si la máxima figura de poder presidencial tiene ese tipo de expresiones hacia un colectivo, bueno, ¿qué se puede esperar? Y no es casual que en este contexto también se hayan agravado los crímenes, los ataques de odio por orientación sexual, por identidad de género, ¿no? Y bueno, me parece que como sociedad hemos logrado avances que nos ha puesto en la vanguardia mundial. La ley de cupo laboral trans es el único país que la tiene. Argentina. Argentina. La ley de matrimonio igualitario fue el primer país en América Latina en tenerlo. Y bueno, ni hablar la ley IBE, la ley de identidad de género, que también fueron de vanguardia en la región. Y de alguna manera Argentina se posiciona como un faro en el marco de los derechos humanos y en ganar derechos para poder avanzar, digamos, en una sociedad más igualitaria, más equitativa. ¿Y el programa cómo sigue? O sea, ¿cuál es el programa para que, digamos, finalmente haya una naturalización de que la diversidad humana incluye las diversidades sexuales, y eso no implica que nadie tenga que levantar ninguna barrera a su bueno, a mí me parece a su inclusión, ¿no? Claro, a mí me parece que transversalizar la cuestión es la estrategia lo digo fundamental. en el ambiente del trabajo, ¿no? Y justamente el ámbito sindical, teniendo en cuenta que estos avances de derechos repercuten en cuestiones de la vida cotidiana en el mundo del trabajo. Por ejemplo, en la sensibilidad de los sectores, de los distintos sectores donde, por ejemplo, una persona trans se inserta, sensibilizar a los compañeros, tener delegados sindicales con herramientas para poder lograr acompañamientos y que los procesos de inserción en el mundo del trabajo no se frustren y poder tener la mejor permanencia en ese puesto laboral, donde hayan sectores también de recursos humanos, del sector privado, de los sectores estatales también, con la capacidad de tener la empatía suficiente como para saber a la persona que se está entrevistando para ingrese a un puesto laboral, saber de dónde viene, cuáles son, digamos, su trayectoria. No pensemos que las personas trans vienen del mundo académico, no todas, la mayoría vienen de sectores de mucha exclusión, entonces es un proceso también pasar del mundo de la nocturnidad, tal vez de la marginalidad o de consumos problemáticos, porque también llevar una vida, digamos, desde la exclusión implica también tener algunas prácticas que repercuten en el cuerpo y en la vida de las personas. ¿La clase política es consciente de eso? Bueno, hemos tenido una clase política... Porque en esto estamos hablando de los sindicatos, los gremios, los gremialistas. Bueno, mira, justamente... Digo, con estos cambios que se han producido en el país, hoy con mayorías libertarias. Bueno, hoy es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Este país, desde 1992, que fue la primera marcha del orgullo que tuvo a Carlos Jáuregui entre algunos de sus organizadores iniciales de esto. Y el recordado titular de la Fundación Huésped, ¿no? Sí, también el fundador de la que CHA. Acabo de ver un anuncio de que está en una situación económica muy apremiante, mala, pidiendo por favor que se le hagan aportes porque el Estado la ha abandonado. Así es. Bueno, me parece que vos decías cómo sigue esto, me parece que la estrategia es poder transversalizar esto a todos los sectores y pensar que también hay trabajadoras y trabajadores que pertenecen al colectivo de la diversidad sexual y que no se iguale a todos bajo una misma norma en cuanto a la cuestión identitaria. En todo Un minuto caso. tenemos, pero ¿cómo estamos en La Pampa? En La Pampa estamos con la necesidad de que se sigan incorporando personas trans al Estado, que el sector privado incorpore a personas travesti trans, que, bueno, que todo lo que tiene que ver con este embate de odio y de criminalización hacia el colectivo LGBT pueda tener un acompañamiento respecto de la dirigencia política. Muy bien. Alejandro Aimú, periodista. La verdad es que es un reportaje muy corto, vamos a tener que hacer en este programa, que es un programa corto, pero como siempre, muchas gracias. A vos por la invitación. En unos minutos volvemos con la parte y el todo.
Continuamos con la parte y el todo en este programa que sigue en vivo, pero tenemos que acortarlo por el fútbol que nos robó algunos minutos. Estamos, como habíamos adelantado, con Claudia Lupardo, candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. Hablábamos fuera de micrófono, se iban a presentar el libro Zurda de Miriam Bregman. Sí, que nosotros tenemos muchas ganas de que venga Miriam, ¿no? Pero claro, bueno, se complican los tiempos, viste que hay que estar en Buenos Aires, ella está todo el tiempo en marchas, en actividades, haciendo. Vos sabés que un amigo política. me dijo, mira, yo no leí el libro todavía. Me dice, leí Zurda y vi Homo Argentus. Y me parece que es como que lo blanco y lo negro de este país. Terrible. Dice, porque Miriam Bregman en el libro Zurda está hablando de futuro, está hablando del país que es necesario hacer, y Francella nos está llevando a lo peor de la humanidad, que ni siquiera es patrimonio de los argentinos. El libro Zurda de Miriam lo que hace es resignificar esa palabra tan cargada de odio, tan cargada de toma la agresión, toma eso y lo transforma en un símbolo de lucha, digamos, porque en realidad se llama Zurda, apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Contando todas sus experiencias, de sus vivencias, y no contado como en primera persona, sino como en una posición de hacer con otros ese tipo de política, ¿no? Cada vez que le escucho a Miriam Bregman, me pregunto, ¿cómo es posible que alguien que, o sea, la izquierda, que tiene una candidata, una dirigente con esas luces, esa capacidad de, cuando dijo el gatito mimoso, no concita, digamos, salvo, digamos, un dígito del electorado, y a veces, y sin embargo la derecha tiene esa facilidad, con esa arrogancia y esa forma insultante que tiene? Sí, o sea, pero por ejemplo, ¿qué hay detrás de ese fenómeno? Hay como aristas en esto, porque nuestro compañero Alejandro Vilca, para llegar a ser diputado nacional, logró el 20%, o sea, viste que varios sectores, sobre todo, bueno, Lilia Lemoine nos decía, ustedes son el 2%, bueno, una cosa peyorativa totalmente y falsa, porque para ser diputado nacional vos no podés llegar con el 2%. No. Entonces, además de falsa, porque lo hace falsamente, y otro tanto que es ignorante, ¿no? Pero la izquierda va creciendo. Lo que pasa es que los espacios en los que nosotros podemos hablar de la política y de lo que pensamos y de lo que sentimos no son tantos. Están acotados. Tenemos la prensa, nuestra prensa es La Izquierda Diario. Ahí subimos todas las informaciones que en el común de los medios de comunicación no están, porque hay un montón de luchas en este momento que están invisibilizadas. Pero es un medio muy visitado, ¿eh? Sí, es muy visitado, o sea, por lo menos los periodistas pero a veces no llega a romper esa cuestión mediática. Esa costumbre que tiene la gente de ver otros diarios. Y además todo confluye para ser, bueno, yo leo los comentarios ahora que lanzamos la candidatura, y bueno, los del 2%, Lupardo no hace nada, bueno, un montón de cosas que son terribles. Porque hoy, las redes sociales tienen eso, me río realmente, pero es triste porque esa gente actúa contra sí misma, porque nosotros defendemos a los laburantes, estamos todo el tiempo haciendo marchas, movilizaciones, acompañando, somos parte de la clase trabajadora, somos parte de quienes recibimos los bajos salarios, la pobreza, ¿Te toda parece esa que problemática? El clima económico, social y discursivo que plantea Milei ayuda a que la gente mire a la izquierda como una alternativa? No, para nada. O sea, tenemos como dos puntos. Como una reacción, ¿no?, a eso. Hay mucha derecha, mucho discurso de odio que impulsa el presidente en su discurso, y eso te lleva a que vos tenés una posición tomada respecto al aborto, respecto a la diversidad sexual, respecto a los pueblos originarios, respecto a los jubilados, respecto a un montón de cosas en las que somos sensibles, estamos en todas esas luchas. Y estos sectores, que son en su mayoría son trolls, es mucho más fácil agarrar una compu y empezar a hablar de la vida privada de cada uno de nosotros para denostarnos de manera peyorativa.
Y por otro lado tenemos... No hay una justicia que proteja, ¿no? No, pero por otro lado tenemos un sector de gente que nos ve con mucha simpatía, porque nosotros andamos en colectivo, nos pasa lo mismo que le pasa al común de la gente. No vivimos en un country. Me río porque un comentario de un vecino decía: yo la conozco a Claudia, ella es docente, va, viene, lleva, ella es trabajadora. Y yo pensaba, bueno, dentro de toda esa gente que te tira toda esa pálida, hay gente que ve otra cosa, porque nosotros estamos exponiendo todo el tiempo nuestras vidas y nuestras formas de movilizarnos y nuestras acciones, nuestras actitudes. Nuestras redes también son públicas, entonces lo que pensamos, lo que hacemos, los viajes, las cosas, los comentarios, nuestra vida personal casi es una cuestión política también. Entonces eso llama mucho la atención, sobre todo en estos lugares donde nos conocemos todos. Y en eso también apuntamos a que estas bancas que nosotros queremos ganar para La Pampa, es una banca de lucha, para que tenga otro sentido la lucha, para que tenga un sentido de involucrarnos políticamente, porque lamentablemente pasa esto, hay mucha gente que no se moviliza en esta ciudad y vemos grandes movilizaciones, pero no depende solamente de la gente, depende de quienes los organizan. Recién hablaba, por ejemplo, que había un cartel hoy en la marcha de los miércoles y un jubilado decía: cada vez que llovió, paró. La CGT todavía no se enteró que llovió porque hace 2 años que no para. O sea, las grandes centrales sindicales, que son las que tienen que llevar adelante la política de movilizarse, de plan de lucha, de acciones políticas, están ajenas a las preocupaciones. No dicen nada, y son sus laburantes los que están sufriendo los bajos salarios, la pobreza, la precarización laboral. Bueno, es parte de esa lucha que nosotros tenemos que llevar adelante. ¿Te parece que hay margen para hacer un frente amplio contra esto que plantea Milei? Hablo del Frente Amplio uruguayo, pero digo, con esta experiencia legislativa de plantear aumento a los jubilados, emergencia pediátrica, emergencia en el tema de discapacidad, se unieron, digamos, peronistas, radicales, la izquierda, hasta, digamos, gente del PRO, que se horroriza al ver el programa de la ultraderecha en Argentina. ¿Te parece que ese programa puede llegar a concitar, no digo la desaparición de los partidos y la constitución de un frente, pero sí alianzas frentistas para luchar concretamente contra algunas políticas que están haciendo bolsa, digamos, el bienestar? Mira, nosotros desde hace 11 años hemos armado un frente de izquierda y de los Trabajadores Unidas. Ese frente tiene un programa, algo escrito, una declaración programática que le llamamos nosotros, y ahí está muy claro todo lo que nosotros queremos llevar adelante. Lamentablemente, siempre nos acusan de que no nos unimos y hemos sumado un partido político, somos 4 partidos políticos de izquierda trotskista, y vemos que los que por ahí nos dicen, ustedes con la unidad, ¿por qué no se unen? No sé qué. Son los que siempre se pelean, porque el PJ, acá mismo en la Intendencia, nos demostró hace unos meses atrás cómo se sacaban los ojos para ver quién era más o menos peronista, o quién se juntaba con quién, o quién decía una cosa y quién decía la otra. Nosotros no hacemos eso. Por eso es muy difícil instalar esta idea de la honestidad y del programa. De los el programa como unidad, y los partidos movimentistas por allí tienen más importancia las personas. Yo recuerdo ser adolescente y ver las paredes con el no al Fondo Monetario Internacional. Y eso es un principio que la izquierda lleva desde hace años en este país. Y insistimos también, porque ahora todos hablan de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y todo, pero en el gobierno de Alberto le dieron plata, ¿entendés?, al Fondo Monetario Internacional, y ahora no se están haciendo cargo de todo eso, ni siquiera el peronismo. Claro, reestructuraron la deuda que había dejado Macri. Tiene que haber un desconocimiento de la deuda, porque si no, ¿cómo haces? Aquel viejo fallo del juez Ballesteros, ¿no? Claro, tiene que haber un desconocimiento de la deuda externa. Y justamente, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario viene por todos nosotros, por todos los laburantes, por la plata que no le dieron a los jubilados hoy,
que justamente Sí, sí. No, con el voto de los misioneros y de... No hicieron nada con el veto de Milei. De María Eugenia Vidal. Con la plata que le sacan a los estatales, a los trabajadores, a los precarizados, ¿no? a todo. ¿Entendés? Con toda esa plata, porque esa plata, si pidieron un crédito para favorecernos a nosotros como laburantes, no la vemos. Porque vos seguís yendo al supermercado y con 1.000 pesos no compras Claudia, nada. Para terminar, que todo esto que está sucediendo va a concitar que la gente piense en que tiene que votar a la izquierda? Yo creo o por lo menos un sector que no lo votó y que ahora lo va a votar. Yo creo que tiene que existir la izquierda en el Congreso porque es la única coherente, es la única que lleva adelante un programa, es la que la ves en las calles todo el tiempo, es la que la ves en los medios periodísticos contradiciendo toda la política de Milei, denunciando. Obviamente, sí, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad es la alternativa política porque es la que no tranza. Muy bien. Claudia, mil disculpas por lo breve de estas entrevistas. No hay problema. Pero no había Muchas otra gracias. forma. Como siempre, gracias. Dale. En unos segundos volvemos con la parte y el todo. Último bloque de la parte y el todo, este programa compacto de la parte y el todo. Estamos, como habíamos adelantado, con Javier García Guerrero. Es ingeniero agrónomo en principio, magíster en varias especialidades, pero lo hemos convocado porque en los últimos años ha estado investigando y trabajando en inteligencia artificial. Es pampeano y está hoy en la provincia. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial la estamos usando hoy con los celulares, pero para la mayoría de los que la usamos nos parece que es como chino mandarín básico, que lo usamos sí, pero es como usar un auto y no saber lo que son las bielas. Tenemos la idea de que la inteligencia artificial solamente sirve para cosas grandes que están por encima de nuestra vida cotidiana. Pero en una charla previa que tuvimos hace unos días, lo que vos explicás es que la inteligencia artificial puede disminuirse al nivel de una pequeña empresa, de un hospital, de una administración, de lo que fuere. ¿Cómo es eso? Más que disminuirse, puede especializarse, puede transformarse en un asistente virtual que sea como una especie de prótesis cognitiva. ¿Pero está al alcance de todo el mundo? Eso es lo que pregunto. Absolutamente sí. De hecho, nosotros hemos incorporado la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana porque es ella la que decide cuáles son de nuestros correos que recibimos, los que son spam, cuánto vamos a pagar por el seguro del auto de acuerdo al scoring, si nuestro currículum va a ser analizado en detalle o va a ser descartado. Pero ahí somos sujetos pasivos nosotros. Tal cual. Y lo que vos propones es que nosotros vayamos a incorporar en nuestro trabajo o en otras áreas. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude? Nosotros hemos observado que en lo discursivo se afirma que una de las líneas de avance del desarrollo argentino es la inteligencia artificial. Sin embargo, somos el país, no ya del mundo, sino de Latinoamérica, que menos invierte en inteligencia artificial. ¿Y esto cómo podría incluirse en nuestra vida? ¿Y quién tiene que invertir? El Estado. El Estado tiene que regular, porque digamos... Pero tenemos una motosierra y un loco que dice que va a destruir el Estado, o sea que... Bueno, dice Gramsci que cuando lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es cuando aparecen los monstruos. Claro. En realidad, y también dice las situaciones morbosas que comprobamos a diario. En realidad, estas transiciones nos llevan desde el oráculo de la Sibila en un enciclopedismo en el que yo creo que todos medianamente nos hemos formado, a un nuevo campo donde esta prótesis cognitiva empieza a ser una herramienta que nos permite tomar decisiones informadas, basadas en datos. Y esos datos tienen que ser contextualizados. Por eso comentábamos la necesidad de bajarlo a un hospital, a un municipio, a un medio de difusión, como una manera de optimizar el tiempo
automatizando lo que es rutinario. ¿Dabas un ejemplo de la recolección de basura en Barcelona? Sí, bueno, es un ejemplo Contá que ese caso brevemente, sí. hemos desarrollado con Presero, que es una empresa que tiene más de... En la que estás trabajando. Sí, bueno, es un proyecto que ya ha concluido, pero que se llama Rutas Inteligentes y que ha determinado que en la recolección de basura se ahorre el 30% de lubricantes, de combustibles y de camiones, porque solo se va a recoger aquellos contenedores que están llenos. ¿Y cómo lo sabemos? Con sensores. Y esos sensores hacen que una ruta inteligente varíe todos los días y atienda exclusivamente aquello que es requerido en ese momento. Y es tecnología que está al alcance de cualquier municipio. Absolutamente, y al alcance de cualquier institución que tenga la intención de darle un contexto. No hay texto sin contexto. Entonces, lo que necesitamos es pasar de esta especie de Google mejorado a una inteligencia artificial que tenga nuestros datos, nuestros procedimientos, nuestros valores, nuestros criterios de decisión, que a lo mejor varían de una institución o de una organización ¿Y en a un otra. hospital? Un hospital necesita... ¿Trabajaron con hospitales? Absolutamente. Estamos trabajando en la Universidad de Salud. En este momento estamos desarrollando un curso de auditoría asistido por inteligencia artificial con más de 62 inscriptos, entre los cuales hay algunos que han sido ex ministros de salud provinciales y gente que tiene altas responsabilidades que está incorporando esto en el Hospital El Cruce con la Universidad Arturo Jauretche, la Universidad Nacional. También estamos haciendo investigación y aplicación concreta en el diagnóstico, en los perfiles epidemiológicos, porque, digamos, no es... Es como tener un supercerebro a disposición. Es como tener la posibilidad de que nos respondan preguntas que no se nos hubieran ocurrido, porque además es original. Pero hay un dato que te va a llamar la atención, Leo, y creo que a la audiencia. Cada 73 días se duplica el volumen de conocimiento médico. Con lo mismo ocurre en el mundo. En el mundo. O sea que cada 73 se duplica. Días un médico sabe la mitad de lo que sabía antes. Y a los 73 días un cuarto de lo que sabía antes. En realidad es imposible porque ha superado la dimensión humana. Necesitamos algo que resuma, sintetice, informe y aplique para una medicina personalizada. O sea que un médico que quiera estar al día no puede. Si no utiliza la inteligencia artificial para su especialidad, se va quedando desactualizado por más cursos que haga. A punto tal que ya hay algunos en otros países juicios donde se dice: usted no ha usado la inteligencia artificial, que es un medio disponible y del cual usted tenía conocimiento, por lo tanto es susceptible de ser enjuiciado por mala praxis. En este momento... Eso está sucediendo. Claro, en la Argentina no hay medio disponible, pero estamos tratando de vehiculizarlo porque, por ejemplo, en diagnóstico por imágenes, la resolución de la imagen ha ido mucho más adelante hasta escapar a la resolución del ojo humano. Por lo tanto, la inteligencia artificial, que ya va estando incluida en las máquinas, empieza a pronosticar un año antes, y esto es Universidad de Stanford, lo que es un cáncer de mama, con una posibilidad... O sea, lo que antes miraba el médico... El experto, claro. La inteligencia artificial tiene 1000... Claro, la posibilidad de amplificar y ver esos píxeles que escapan a la definición de nuestro ojo, poder interpretarlos y prever... Ahora, Argentina no está invirtiendo, no estamos quedando atrás. Las consecuencias son pavorosas. Bueno, hay universidades... De ir detrás. Bueno, la Universidad de La Pampa está haciendo una maestría sobre inteligencia artificial que creo que empieza... Un doctorado, que es aún más ambicioso. Y ¿Es el camino ese, Javier? Indudablemente, la universidad es un espacio neutral de generación y validación del conocimiento, una validación social que es absolutamente necesaria y que en definitiva transformará este instrumento para ponerlo al servicio de la gente de la mejor manera. Es un gran desafío porque ese doctorado implica no, a diferencia de una maestría, generar conocimiento original para ir a una medicina personalizada. Te pongo en el extremo, ya están pensando en gemelos digitales que sean una reproducción absoluta y acabada de cada uno de los datos que genera cada organismo para intervenir sobre ellos simulando un tratamiento, una medicación, un riesgo ecoambiental y ver cómo afecta para poder tener
la iniciativa y pasar del Ministerio de la Enfermedad al Ministerio de la Salud Preventiva. En ese camino estamos. Eso, la inteligencia artificial está hacia ese sentido, está caminando hacia eso vamos, hacia que haya a los gemelos digitales. Esos gemelos digitales, la salud y no la enfermedad. Exactamente, esos gemelos digitales también ¿Y qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es una representación en software de todos los elementos que confluyen como datos en una organización. Y ya no necesita sacar una foto y hacer una simulación. Ingresa datos sobre el gemelo y ve cómo afectan... No se está tratando de una persona, sino de un sistema. Claro, o una organización, un municipio, un gobierno provincial. Y sobre eso ingresa datos y en tiempo real observa cómo afecta al equilibrio general. Vamos a una estructura de conocimiento donde no va a ser posible copiarse como en las residencias médicas. Porque en los exámenes. Claro, porque las preguntas no van a ser sobre datos, claro. Claro, las preguntas tienen que ser sobre cómo planteamos un problema, sobre cómo reconocemos y sobre cómo vamos a recuperar la mayéutica. Esto de Sócrates, que decía que había que preguntar. En lugar de distribuir certezas, empezar a preguntarnos de manera con una pertinencia creciente sobre aquello que es sustantivo. Y la inteligencia artificial en ese sentido nos podrá acompañar con la totalidad del conocimiento y del estado del arte en ese momento. Hay municipios digitales y hay municipios que tienen incorporada o gobiernos que tienen incorporada la inteligencia artificial. ¿Qué tan lejos está la Argentina de eso? Estamos lejos, pero tenemos recursos humanos. Porque, a ver, lo que planteo en este país donde la corrupción es algo a veces casi estructural. Hoy acaba de salir una denuncia porque al parecer el presidente y su hermana iban con alguna cuestión ahí con las ventas de medicamentos. ¿La inteligencia artificial puede ser una herramienta para luchar contra la corrupción en los sistemas públicos? Absolutamente, porque ya las decisiones dejarán de ser intuitivas y estarán al alcance de todos los datos que fundamentan las decisiones políticas o administrativas. Los datos en la actualidad son una caja negra a la cual no podemos acceder, pero podría una inteligencia artificial determinar dónde hay que hacer el próximo saneamiento en función del impacto que tiene una cloaca en la salud de un determinado barrio y eso el impacto que tiene en el ahorro, en el gasto sanitario y en el bienestar y la cantidad de horas trabajadas, si lo llevamos y los recursos necesarios para que haya ahí un estudio de costos y que no haya sobrecostos como parece ser que hay en estos medicamentos que compra este gobierno, que tiene un 8% sobrecosto que va a una caja negra. Y de coste-beneficio. Eso la inteligencia artificial puede llegar a... Lo transparenta. Claro. Y de coste-beneficio en el sentido el que diezmo desaparecería. Claro, porque... A menos que se le cargue a la inteligencia artificial de que el criterio sea ese. De que el criterio sea sí. que el diezmo vaya para alguien. Sí, bueno, pero en realidad, fíjate que también la discrecionalidad, ¿no? Porque en realidad yo podría decir, ¿por qué vamos a hacer esta obra aquí si en realidad el impacto es mayor acá? Y eso podría ser absolutamente público, porque el procesamiento... Y había que discutir con la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial no tiene autoridad, porque en realidad los autores de los proyectos son las decisiones políticas democráticamente fundadas. Por lo tanto, indudablemente es alguien más para sentar en la mesa de la decisión y a la cual preguntarle, ¿qué pasaría si? ¿Qué dato tienes de esto? ¿Qué pasaría si tomáramos o dejáramos de tomar esta medida? En ese sentido es un asistente virtual absolutamente imprescindible. Muy bien, Javier García, nos quedaríamos hablando un programa entero, pero tenemos que entregarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés en La Pampa, que vuelvas a tus raíces y que nos vengas a hablar de este tema que está a veces fuera de agenda. Muchas gracias. Como el hilo de Ariana, esto es un retorno a las fuentes y yo estoy muy feliz de estar con mi gente. Nosotros también. Nosotros damos por terminado así un nuevo programa de La Parte y del Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche, en vivo, en directo, por la televisión pública pampeana, para tratar los temas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.